Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Estamos en Santa Cruz de la Sierra cubriendo el Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas y Originarios de Bolivia, porque en esta ocasión un centenar de autoridades de diferentes partes del país, de tierras altas y de tierras bajas, están reunidos aquí para trazar la ruta de la defensa de sus derechos. Sin embargo, no podemos empezar a hablar de este tema sin antes hablar de un problema estructural que tiene que ver con la crisis climática, la contaminación del aire, los incendios, la deforestación. Les cuento que hasta ayer en Santa Cruz estábamos respirando humo, prácticamente no veíamos nada, la visibilidad era prácticamente nula. Sin embargo, anoche ha llovido copiosamente y hoy durante el día sigue lloviendo de tanto en tanto, lo que ha mejorado muchísimo el aire y el ambiente. Sin embargo, sabemos que eso no está sucediendo en todo el país. Por ejemplo, en La Paz tenemos reportes de que prácticamente está todo cubierto el cielo y las clases se han suspendido tanto en Santa Cruz como en La Paz. Hasta este viernes no habrá labores educativas por efectos de la contaminación. Estoy ahora con dos invitadas de lujo. Ellas son representantes de tierras altas y de tierras bajas que están participando en este encuentro de pueblos indígenas. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a doña Vilma Mendoza. Ella es presidenta de CENAMIB, una organización que articula a las mujeres indígenas de Bolivia. Ella pertenece a las tierras altas, a la nación a las tierras bajas, y es de la nación Mossetén. Doña Vilma, bienvenida. Muchas gracias por esta oportunidad, que un poco compartiremos las preocupaciones que tenemos justamente en el día a día que vivimos. Y también me encuentro con doña Marcela Quisber. Ella es representante de Tierras Altas, viene desde Songo y es una defensora de la justicia indígena originaria. Doña Marcela, bienvenida al programa. Muy buenos días, muchísimas gracias, hermana. Para mí es un gozo estar aquí en Santa Cruz compartiendo junto a los pueblos indígenas con los verdaderos protectores, con los verdaderos defensores de la vida. Y es una alegría para mí compartir, querida hermana. Durante la inauguración de este evento hemos escuchado que algunos indígenas, dirigentes, autoridades no han podido llegar porque están justamente apagando los incendios en sus comunidades. Doña Vilma, ¿cómo está afectando esta crisis de incendios, de deforestación a las comunidades? Prácticamente también debo decir que la vicepresidenta está en estos momentos igual preocupada porque perdió la mayor parte de sus productos, ¿no? Incluso su casa y su alimento que tenía. En la Amazonía siempre tienen arroz, maíz almacenado, ¿no? Entonces el incendio se lo arrasó todo. Y en los territorios pues están tremendamente perdiendo más que todo la alimentación del año, ¿no? Que son sus productos, la yuca, ¿no? Que ella me comentaba. Entonces no solamente está en San José de Chupiamona, sino también me reportan de allá que está entrando ya el Madidi, ¿no? Que es un área protegida, el territorio Tacana, por ejemplo, en el norte de La Paz, que han estado duro trabajando todas estas semanas, por lado de Apolo, por ejemplo, y nadie dice nada de ese lado, por ejemplo, de Apolo. Prácticamente los territorios, la población indígena se está quedando solo
a tratar de apagar estos incendios, ¿no? Pero es inviable porque más allá que tengamos el agüita, el trastear los ríos están poco, entonces no se puede hacer esa acción que tenga que tener resultados concretos, ¿no? El territorio Mosetén también anterior semana estaba incendiando, ¿no? Y así podemos nombrar muchos territorios. Ahora están, por ejemplo, por el Gran Consejo Chimán, la Nación Chimán, por los mojeños, ¿no? Una gran parte del territorio Movima, los cabineños también, ahora que me informan ellos, ¿no? Que también, y muchas de esas autoridades que tienen que ver, digamos, con incidencias directas, están ahí tratando de incidir en sus gobernaciones, en sus autoridades de competencia que tienen para poder llegar a esos espacios, ¿no? Y poder reducir estos incendios. Qué preocupante la situación. Nos dice doña Vilma que prácticamente el fuego está por llegar al Parque Nacional Madidi, y eso pues es muy preocupante no solo para las poblaciones indígenas que viven en la zona, que ya lo es, sino para todo el país. Doña Marcela, ¿cuál es su percepción respecto a esta crisis que está provocando incendios, destrucción de los bosques? ¿Cómo se siente esta situación en las tierras altas? Querida hermana, realmente es preocupante lo que está pasando. Todo incendios no solo arrasa con los árboles, sino también con los seres vivos, que nos ayuda a vivir, a poder tener este cambio climático constantemente. Cuando estos seres van desapareciendo, también vamos perdiendo todo lo que hay de la naturaleza. Sin embargo, eso nos afecta a tierras altas. Ya no hay lo mismo la lluvia, o si hay es ya dañino en vez de ayudar en la producción. En este momento, la población ya no tenemos los principios y valores. Es una de las cosas que hemos perdido. Como ancestros, era sagrado manejar el fuego. No se podía manejar. Hoy por hoy ya no es así. Si va una movilidad y alguien bota el cigarrillo y el incendio empieza. ¿Por qué? Porque no tenemos estos cuidados, ya no hay principios, valores, respeto a nuestra naturaleza, respeto entre nosotros, ya no hay. Uno de los temas más fuertes para mí es eso. La juventud, la niñez ya no conoce el valor del origen. Por ese sentido está pasando estas cosas. Para mí es volver a ese tiempo de respetarnos, respeto hacia la tierra, hacia la madre naturaleza y hacia a nuestra Cotamama. Recién vamos a recuperar, porque para mí es muy preocupante que estemos respirando humo en el Estado plurinacional. Si éramos un país sano, hoy por hoy estamos en esto. Entonces, eso es para mí que tenemos que volver a los conocimientos ancestrales, a la cosmovisión ancestral. Es muy importante compartir la cosmovisión ancestral con todos los hermanos y hermanas de la ciudad. Qué importante el mensaje que nos da doña Marcela, un mensaje de vida, de respeto a la naturaleza, para que no estemos respirando humo, pues eso mismo está pasando en nuestro país en estos momentos. Y tengo que contarles, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo, que durante la inauguración doña Vilma ha leído un manifiesto a nombre de los pueblos indígenas que están aquí reunidos para pedir una alianza por la vida, para que la gente se una en torno a esta causa, para detener los incendios, para detener la deforestación. Y tenemos entendido, doña Vilma, que este va a ser un tema central de las mesas de debate hoy día. ¿Cómo va a ser ese debate? El debate específicamente implica en 4 temas grandes, ¿no? Uno, primero, que tenemos que ver cómo nosotros como pueblos indígenas estamos ejerciendo el derecho colectivo, ¿no? Dentro de la casa común que tenemos, hacer una evaluación, pero al mismo tiempo tratar de concertar sobre ese tema una articulación, unas acciones más efectivas que tiene que haber dentro de los territorios, pero también el otro tema que hay que profundizar, pero ya empezar a accionar, incidir, es el tema de las políticas públicas, ¿no? Que vienen direccionando justamente a estos efectos que ahora lo tenemos, ¿no? Que son los grandes daños y pérdidas en estos temas, por ejemplo, de los incendios, ¿no? Estamos ocasionando daños grandes, pero al mismo tiempo pérdidas. ¿Y cómo el Estado resarce esos daños, ¿no? Entonces,
ahí tenemos que ver cuál es la política adecuada, aunque las mujeres siempre hemos venido proponiendo políticas adecuadas en este tema de la expansión de la frontera agrícola, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo el Estado se compromete a deforestar más de 1 millón de hectáreas al año, ¿no? Y ya tenemos 250,000. Entonces, por cada año perdemos bosque. Y producto de eso, mira que ahora las consecuencias que son las sequías, ¿no? Y a través de eso, la sequía, pues un cigarro botado ya se prende, ¿no? Pero tiene que ver también ahí, por ejemplo, con los avasallamientos. Una estrategia que también la sociedad, algunos grupos sociales, que presentan y a veces pierden prenden fuego, ¿no? Entonces, esos temas tenemos que concretizar también cuál de estas acciones son más viables para hacer incidencia política y que realmente cambien esa política que se está incrementando en nuestro país, ¿no? Tercero, tiene que ver, digamos, sobre el gobierno propio, que específicamente los territorios por derecho, o sea, tiene que darse, digamos, ¿no? Actualmente en Tierras Bajas estamos como recién 3, 4 territorios, tenemos 2 territorios recién que tienen su gobierno propio, pero ese es otro desafío que tenemos que trabajar, por ejemplo, de cómo nosotros recuperamos nuestra política propia del movimiento indígena para ser precedente en esta otra política del Estado, ¿no? Entonces, son esos temas profundos que vamos a concertar en este espacio y esperamos que lleguemos a acciones tanto de comunidades como acciones en los municipios y acciones también en los departamentos y así también identificar específicamente estas instancias que deben hacerse responsables de estos grandes daños y pérdidas que están ocasionando por estos temas del incendio y por estas políticas de la minería, del hidrocarburo y la contaminación del agua, ¿no? Entonces, creo que esos temas son fundamentales para nosotros. Bueno, y este encuentro va a durar 2 días, hoy y mañana alrededor de media tarde se van a tener ya las conclusiones. Pero antes de eso quiero preguntarle a doña Marcela, ¿cómo están viviendo en las tierras altas el tema de los avasallamientos de los territorios indígenas y ancestrales? ¿Qué está pasando con la minería, con los proyectos extractivistas que hay en la zona? Querida hermana, es triste contar lo que está pasando. Hoy por hoy, la minería está arrasando con todos los 20 provincias de tierras altas de La Paz. Lamentablemente, está cuadriculado casi el 90% de los territorios ancestrales. Y en este momento estamos con esto pasando. Por ejemplo, el AJAM tiene potestad de poder cuadricular a cualquiera persona que pida la minería sin tener consulta previa, a pesar de que dice que debe ver. ¿Cuándo ahora sale la consulta previa? Cuando ya su documento está avanzado. Sin embargo, no debía ser de esa manera, sino primero la consulta al pueblo indígena y recién hacer el trámite. Sin embargo, no es así. Y eso es lo más peor es que hay minas que han estado paralizados o dicen que son preconstituidos. Y estos preconstituidos tienen la potestad de alquilar, de vendérselo. Entonces, ¿para qué es el Estado? Yo me pregunto. ¿Para qué es la nueva Constitución? Lamentablemente, estas cosas están afectando al pueblo indígena, a su ganadería, a su producción y al ser humano, porque los ríos, los ojos de agua ya están contaminados. Y todo pez que se consume ya está contaminado. Y la producción que te alimentas ya está contaminada. Entonces ya no hay una vida sana. Yo por eso digo, ¿acaso el oro comemos? ¿Por qué siempre tiene que ser el oro o el mineral primero que la alimentación de nuestra vida? Lamentablemente, estas políticas no se están analizando, no se está debatiendo ni en el Senado, ni en los diputados, ni siquiera las alcaldías ni las gobernaciones no están debatiendo. Todo es extractivismo, es la policía, es los jueces, los fiscales, donde empiezan. En este momento todos sabemos que la justicia es mercantilismo.
Doña Marcela hace una pregunta clave. ¿Acaso el oro comemos? No, pues comemos los peces, comemos los alimentos que produce nuestra tierra. Y sabemos también que el problema de la minería está afectando a los ríos del norte del país, ¿no? Donde se está usando mercurio para explotar este mineral y lamentablemente está contaminando estos ríos, pero también a los habitantes de la región. ¿Cuál es esa situación, doña Vilma, si nos puede contar, y cuáles son las acciones que se podrían tomar para hacer frente a esta situación? Lastimosamente es un tema muy preocupante, específicamente para las mujeres, ¿no? Nuestros ríos, no solamente tierras altas, están contaminados, sino que empezando, por ejemplo, de Madre de Dios, que tiene que ver mucho la población Tacana, ¿no? Que es parte del departamento de La Paz, y sin ir lejos, nuestro río Acre, donde están también nuestros hermanos Yaminagua y Machineri. Esos ríos están todo el tiempo ya turbias, ¿no? Y nadie dice nada y están contaminados, y en muchas de estas comunidades no se cuenta ni siquiera con agua potable. Y si recorremos por aquí, por la Chiquitanía, si bien tienen agua potable, esta semana estaba recorriendo, pero ese agua potable no es agua potable, sino que es una agua turbia que sale por esa red de conductos, ¿no? Entonces, y en el norte ni qué decir, pues, ¿no? A través de la regional del Cepilar han presentado, por ejemplo, una acción popular. Pero eso va a quedar ahí, ¿no? Va a quedar ahí. Ya sabemos que la justicia, tenemos una justicia muy imparcial, que evidentemente los responsables de administrar la justicia no tienen, digamos, esa voluntad o esa responsabilidad que asumen de verdad hacer justicia, ¿no? Por los que realmente lo necesitan. Entonces, en el norte de La Paz, no solamente están quitando la alimentación de algunas naciones, sino también de los seres vivos que viven en esos espacios, ¿no? Si contaminamos el agua, por ende, es una vida que se tiene dentro del agua, ¿no? Ya sea de especies, no solamente de pescados, sino de muchos microorganismos, de plantas acuáticas, y de todo eso se está quitando vidas. Entonces, desde la CENAMIT, nosotros ya desde el 2015 hemos hecho acciones directas para que no entren, por ejemplo, las dragas que no tenían permiso. Se ha hecho acciones, ¿no? Directas, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, lo que ahora estamos viendo, un poco entre nosotros como pueblo, porque ¿quién más lo va a defender? Las autoridades no van a venir a defenderlo ahí, somos nosotros los entes directos, digamos, de entender lo que es nuestros derechos colectivos, ¿no? Porque tiene que ver, digamos, con el cuidado de la casa grande, y tiene que ver con lo que la tierra no va a crecer para nada. Y mientras que la población está creciendo, entonces, para esa población nueva que está creciendo, es recuperar también lo que son los principios y valores, como decía la hermana, que estamos perdiendo, y recuperar. Y el trabajo que hace, por ejemplo, CENAMIT, es entrar a los territorios y concientizar y ver nuestro plan de vida, nuestro modo de vida, recuperar todas esas prácticas que han sido muy amigables hacia nuestro entorno, manteniendo el respeto, y ver todavía esas prácticas, recuperarla y practicarla a los niños, ¿no? Porque eso es lo que se está ya trabajando, y bien sería que todas las instituciones aliadas que tengamos entendieran de esa misma razón, y con esa visión y esa misión que tienen los pueblos indígenas, también fortalecer esas capacidades, ¿no? Entonces creo que es un trabajo muy interno que tenemos que hacerlo hacia arriba, ¿no? Porque de arriba hacia abajo ya bien vemos que no da resultado, y ahí vamos sensibilizando y concientizando a nosotros mismos, ¿no? Doña Vilma hablaba de la acción de la justicia, porque claro, los indígenas ante la contaminación de los ríos, de los bosques, están recurriendo a las acciones populares ante los jueces. Sin embargo, estas no siempre salen positivas, o a veces salen positivas, pero no se cumplen. Quiero justamente de ese tema hablar con doña Marcela Quisler. Ella es defensora del territorio de Songo y defensora también de la justicia indígena. Quería preguntarle, doña Marcela, ¿este derecho está siendo ejercido por los pueblos indígenas? ¿Es respetada la justicia indígena originaria campesina? Querida hermana, a partir del 2009, en la nueva constitución dice que tenemos igualdad jerárquica, y toda persona debía de respetar las resoluciones de los pueblos indígenas, emanado por el pueblo indígena.
Cumpliendo esto, hemos avanzado con sentencias, primero con una consulta al Tribunal Constitucional, que tenemos la respuesta, el 006-2013, que da potestad al pueblo indígena. La TCP ha cumplido con el pueblo indígena en responder la declaración constitucional. Luego se ha planteado conflicto de competencia y también nos ha dado la sentencia 0784-2014 y 0036-2018. Y ahora la última sentencia 0595-2021. Son 3 sentencias en tema minería. No es específico la sentencia, pero el fondo es la expulsión al empresario minero. Entonces, TCP ha cumpliendo la Constitución Política del Estado, cumpliendo las normas y procedimientos propios del pueblo indígena. En este momento, eso ya no cumple pues la ley minería ni el ARJAM, lamentablemente. Entonces, para nosotros como defensora de los pueblos indígenas y de los derechos humanos, este es el tope, la Constitución y el Tribunal Constitucional. ¿Dónde más vamos a ir ahora? ¿Sirve? ¿No sirven las sentencias? Porque mucha pregunta hay sobre esto. ¿Ha servido las sentencias a Songo? ¿Ha servido a los pueblos indígenas? En parte sí, pero hay una parte donde hay que exigir el cumplimiento. ¿Quién tiene que cumplir? El ciudadano que está viviendo en ese territorio, todos unidos. Si analizamos desde la lógica que hemos venido analizando, por eso yo decía, no, uno no come oro, no come mineral, sino todos nos alimentamos de una comida sana. Entonces, con esa lógica hay que empezar a cumplir. Es aún una lucha larga para poder avanzar. Sí hay casi más de 500 sentencias constitucionales en el Estado plurinacional a favor de los pueblos indígenas. Toda una parte está con cumplimiento a mitad, no hay un cumplimiento total. Entonces, para eso aún hay que seguir fortaleciendo y concientizando a todo profesional y a todo ser vivo que está vivo en esta tierra. Eso para mí. Claro que sí, porque en el Estado boliviano, que es un Estado plurinacional, se reconoce la justicia indígena originaria campesina. Lo que está faltando es cómo hacer cumplir esos fallos, esas resoluciones de la justicia indígena originaria, que a veces es avalada, como en este caso, por el Tribunal Constitucional. Pero bueno, amigas y amigos, vamos a ir llegando al final de esta entrevista, muy interesante además porque nos han llevado hasta sus territorios donde están sufriendo las consecuencias de esta crisis climática. Quiero agradecerle a doña Vilma por haber estado en Sumando Voces en directo y desearle éxito pues en las conclusiones de este encuentro. Muy agradecida por el espacio y a través de este espacio por lo menos esperamos tocar los corazones y la conciencia de cada ciudadano que escucha este programa. Muchas gracias, doña Vilma, y también a doña Marcela. Ella quiere hablarnos de un mártir del territorio de Songo en su despedida. Adelante, doña Marcela. Muchas gracias. Quiero en este momento presentar al abuelo Huaynaquile de Songo. Hace 400 años él ha levantado en lucha, en defensa de su territorio indígena de Songo y ha sido uno de los mártires. En 11 de diciembre cumple 400 años. Este abuelo que ha sido descuartizado por defender su tierra y territorio. Y aún Songo, el mismo lugar en este Estado plurinacional, aún seguimos luchando. Como defensora de los pueblos indígenas estoy siendo perseguida por todo lado, difamado. Sin embargo, estamos firmes con nuestra causa de defender la vida. Querida hermana, muchísimas gracias a este evento. Agradezco, sé que hay mucho que trabajar en estos 2 días. Lo vamos a hacer en favor de la vida. 400 años después siguen defendiendo su territorio. Ese es el mensaje que nos deja doña Marcela. Ahora quiero invitarles a ver un resumen de noticias elaborado por nuestra compañera Jenny Escalante. Adelante con ese resumen, por favor. Muchas gracias, Mary. Quiero empezar recordándoles que el diario digital Sumando Voces se enmarca en 3 ejes fundamentales:
derechos humanos, desarrollo sostenible y democracia. Ahora sí, empecemos con el resumen de las noticias. Meses trágicos para Bolivia. Contaminación en niveles históricos y quemas descontroladas. El país está indefenso ante la violación de sus derechos. Las quemas se descontrolan en los departamentos de Santa Cruz, Beni y el norte de La Paz, y la ciudadanía está indefensa ante la violación de sus derechos fundamentales, como el derecho al medio ambiente sano, al agua y a la salud. Una densa humareda provocada por los incendios cubre a todo el departamento de Santa Cruz, motivo por el cual el Ministerio de Educación determinó suspender las clases escolares. La medida se extenderá hasta este viernes. De igual manera, las clases se suspendieron en La Paz por 2 días, este jueves y viernes. Mediante un decreto, el gobierno pretende incrementar las multas por hectárea quemada, de 0,20 a $20. De acuerdo al informe de la ABT, en lo que va del año se quemaron más de 2 millones de hectáreas. El 23% es bosque y el 77% corresponde a áreas agropecuarias, sabanas, entre otros. El periódico cochabambino Los Tiempos anuncia que suspenderá temporalmente sus ediciones impresas de lunes a sábado y esta solamente se mantendrá en domingo. Esta decisión se debe a una significativa reducción de los contratos de publicidad, que es la fuente principal de los ingresos del medio. Otro factor para la determinación es la irrupción de las redes sociales y medios digitales. Continuamos con más noticias, y es que los pueblos indígenas de Bolivia trazan la ruta para la defensa de sus derechos y buscan reforzar su articulación en un encuentro nacional. Los organizadores esperan la participación de un centenar de autoridades originarias de al menos 50 territorios indígenas de Bolivia, para abordar 4 ejes temáticos: la gestión de los territorios para la vida, el extractivismo, tierra, territorio y expansión de la frontera agrícola, y derechos colectivos al autogobierno, justicia y consulta previa. Hasta aquí con el resumen de noticias de la semana. Les invitamos a revisar nuestro portal en www.sumandovoces.com.bo. Gracias, Jenny, por ese reporte y resumen de noticias enfocadas en derechos humanos, desarrollo y democracia. Me encuentro en este momento con Hernán Ávila. Él es coordinador de fortalecimiento de organizaciones de UNITAS. Y UNITAS es una de las instituciones que está apoyando este evento, el Encuentro de Pueblos Indígenas y Originarios de Bolivia aquí en Santa Cruz. Hernán, bienvenido al programa de Sumando Voces en Directo. Muchas gracias, Mary. Sí, muy contento de estar aquí y bueno, estamos en pleno desarrollo ya del evento, que afortunadamente las delegaciones han llegado todas, ¿no? Salvo algunas que no han podido porque se han quedado prácticamente a apagar los incendios que están tan duros ahora en la Amazonía boliviana, ¿no? Entonces, muy contento de que el evento ya haya arrancado. Muy bien, justamente eso nos decían nuestras anteriores invitadas, doña Vilma Mendoza y doña Marcela Quisber, que muchos de los compañeros tuvieron que quedarse ante esta crisis climática en las comunidades. Hernán, ¿cuál es la metodología de este evento? ¿Qué es lo que se espera sacar en concreto? ¿Es una declaración? ¿Van a salir acciones? ¿Qué cosas van a salir de este evento? Bueno, habrá que esperar los resultados del trabajo de las comisiones que esta tarde empiezan a funcionar. En este momento están presentando algunas instituciones un pantallazo de lo que es la problemática de cada uno de los ejes. El primer eje tiene que ver con la gestión territorial, que tiene que ver justamente con el debate sobre el modelo de desarrollo, sobre qué es lo que se quiere para el futuro, digamos, de las poblaciones indígenas y de la humanidad misma, ¿no? Sobre cómo vamos a usar los recursos naturales que tenemos. Lamentablemente, las políticas de Estado, no solo del Estado boliviano, de muchos estados, están enfocadas en la extracción de los recursos a como del lugar, sin importar el bienestar de las poblaciones que viven en este territorio. Ese es un tema que vamos a discutir en la tarde en una de las comisiones. El segundo tema tiene que ver con una problemática muy concreta vinculada a la minería, hidrocarburos, el agua, porque está directamente vinculado. Ese va a ser el segundo eje que vamos a abordar en horas de la tarde. El tercer eje tiene que ver con la situación de la tierra, del territorio, los problemas que hay respecto a los temas de saneamiento
todavía las trabas que se ponen a los pueblos indígenas y cómo se está, lamentablemente, entregando la tierra a algunos sectores como premio, como pago a la lealtad política de algunos sectores, y que generalmente son estos que están generando, para consolidar esos espacios territoriales o de tierra, están generando las quemas indiscriminadas que se están haciendo, especialmente en la Amazonía y en el Oriente, ¿no? Y finalmente el cuarto eje tiene que ver con los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Vinculados a la consolidación de sus gobiernos propios con las autonomías, la administración de justicia, el tema de la jurisdicción indígena y el tema de la consulta previa. Son los temas, los 4 temas en los que va a girar la metodología de trabajo en comisiones, y el día de mañana entraremos a una plenaria donde se presentarán los resultados de cada comisión, y se estarán seguramente sacando 2 cosas, ¿no? Por un lado, pronunciamientos, manifiestos que interpelen la situación en la que nos encontramos, que convoquen a la Alianza Nacional de los sectores sociales en defensa de la naturaleza, en defensa de los territorios, en defensa de la vida. Pero por otro lado saldrán también acuerdos, alianzas, estrategias concretas de cómo encarar en el plano de comunicación, en el plano de fortalecimiento organizativo, en el plano de acciones jurídicas, ¿no? Entonces se verán mecanismos, estrategias para encarar, ¿no?, la dura situación en la que están atravesando varios de los territorios indígenas, sobre todo. Hernán, ¿por qué surge la necesidad de hacer estos encuentros? Tenemos entendido que no es el primero, que ya esta articulación ha empezado el año 2017. ¿Qué ha pasado con los pueblos indígenas en Bolivia como para que decidan hacer este tipo de encuentros, articularse, hacer alianzas? Muy buena pregunta, Mary. Mira, esto me retrae un poco a lo que ha pasado en los últimos años. Lamentablemente, las organizaciones indígenas, desde hace ya casi 10 años, han sido prácticamente tomadas, ¿no?, por fuerzas políticas, especialmente en sus estructuras cupulares nacionales, ¿verdad? Entonces, los territorios indígenas a veces ni siquiera se enteran de lo que está pasando, lo que están decidiendo sus supuestos representantes a nivel nacional. Y eso pasó después de la marcha del 2011, cuando tomaron las organizaciones. La marcha del TIBNIS, cuando tomaron las organizaciones del CONAMAC, las organizaciones de SIDOB, y estas dirigencias que entraron, que estaban muy articuladas con el poder, aprobaban normas contrarias a ellas mismas. Es así que se aprueba, por ejemplo, la ley minera, que es absolutamente contraria, sobre todo al derecho a la consulta, y otras normas vinculadas al tema de hidrocarburos. Entonces, ese fue un momento muy triste, a partir de lo cual las organizaciones indígenas de los territorios que eran las directamente afectadas decidieron articularse al margen de sus estructuras nacionales. Es decir, esto no es un espacio orgánico de la SIDOB, del CONAMAC, sino es un espacio de articulación de los territorios indígenas que se han ido reuniendo justamente para debatir entre los territorios qué es lo que está pasando con ellos, con sus derechos. Y es así que el año 2017 se hace un primer encuentro. El año 2021, en este mismo lugar, se hace un segundo encuentro donde se elabora una agenda nacional que todavía fue retomada por el Foro Panamazónico en Brasil, y que fíjate cómo ahí se ensambla un poco las luchas de los pueblos indígenas, también con la preocupación ya no solo de Bolivia, sino de toda la región amazónica, sobre lo que está pasando con la naturaleza, con los ríos, con los territorios. Es así que a partir del pre-FOSPA, que se dio hace unos 2 meses en Rurrenabaque y San Buenaventura, se plantea desarrollar un encuentro solo de pueblos indígenas y originarios de tierras altas para discutir ya no solo en el plano del diagnóstico de situación, sino encontrar mecanismos, encontrar estrategias, alianzas para encarar la dura situación en la que se encuentra. Eso quiere decir, Hernán, que la política le hace daño a las organizaciones, las instrumentaliza.
¿Cuál es el efecto de la intromisión política en las organizaciones? Sí, en realidad diríamos la política partidaria, lamentablemente, ¿no? En los últimos, bueno, históricamente los partidos siempre han tenido cierta incidencia en las organizaciones y desde los años 90, diría yo, los pueblos indígenas también se han convertido en sujetos políticos, ¿no? Actores en el plano local. Entonces, podría considerarse como un avance el hecho de que los pueblos ahora sean determinantes en ciertos debates políticos, de disputa del poder electoral, ¿no? Que es importante, pero al mismo tiempo eso también tiene, ¿no?, su correlación negativa en el sentido de que las estructuras partidarias nacionales también tienen mucha incidencia en las decisiones que toman algunas dirigencias, sobre todo nacionales. Lamentablemente, ocurre eso, probablemente seguirá ocurriendo, pero eso no evitará, por ejemplo, que las organizaciones de los niveles territoriales o locales puedan expresarse y llevar adelante acciones conjuntas, que es lo que está pasando en este momento con este encuentro, por ejemplo. Muy bien, muchísimas gracias, Hernán, por esta entrevista. Y nada, vamos a estar pendientes para hacer el seguimiento periodístico desde Sumando Voces a este encuentro de pueblos indígenas originarios de Bolivia. Amigas y amigos de Sumando Voces, quisiera, antes de concluir esta transmisión en vivo, leerles nuestro editorial de la semana. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestra opinión, nuestra voz, y en esta ocasión nos hemos ocupado del derecho al agua. El titular de nuestro editorial dice: la ciudadanía y su derecho al agua. El acceso al agua es un derecho humano, según manda la Constitución Política del Estado de Bolivia en sus artículos 16 y 20. Y por si fuera poco, por impulso de Bolivia, las Naciones Unidas reconocieron el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Sin embargo, es por demás obvio que este derecho no está siendo garantizado por el Estado en momentos en que el país sufre una aguda sequía, tanto en el campo como en algunas ciudades. Luego de que casi 150 municipios se declararon en desastre por escasez de agua, más de 20 organizaciones de la sociedad civil han decidido unir sus fuerzas para iniciar una campaña y veeduría destinadas a exigir a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar agua para todas las personas. Entre las instituciones aliadas por esta causa están UNITAS, la Fundación Jubileo, la Asociación de Periodistas de Bolivia, varios medios de comunicación, entidades que defienden el medio ambiente, además de instituciones académicas, lo que le da a la plataforma la legitimidad para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con el agua. La problemática del agua es responsabilidad de todos, pero la competencia legal está en manos del Estado, por lo que ya va siendo tiempo de que se cumplan las obligaciones y compromisos asumidos previamente. El agua es un derecho, cuidarla es nuestra obligación. Bueno, ese es el editorial de Sumando Voces y casualmente en la víspera el gobierno ha reunido al Consejo Nacional de Autonomías y ha tomado la decisión de conformar un fondo, de crear un fondo para el agua. Vamos a estar también vigilantes para ver cuáles son los resultados, cuáles son las acciones que se toman a partir de ese fondo. Amigas y amigos de Sumando Voces, muchísimas gracias por haber seguido esta transmisión desde Santa Cruz de la Sierra. El próximo jueves volveremos desde La Paz, como es de costumbre.